Hola, hola y bienvenidos todos a esta tercera edición de la Semana Cultural de la Academia Futaba. Hoy estamos con Erika Yamao y vamos a hablar un poquito acerca de la arquitectura tradicional japonesa. Les cuento un poquito sobre Erika Yamao. Ella es graduada de diseño de interiores por parte de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y después también de arquitectura tradicional japonesa en la Kyoto Arts and Crafts University de Japón. Actualmente se desempeña como diseñadora de interiores y diseñadora de exhibiciones artísticas en la ciudad de Kioto, Japón. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por estar con nosotros y ¿puedes contarnos un poquito más sobre ti? Bueno, bueno, primero gracias, Ili, por invitarme. Y bueno, a ver qué les cuento. Yo estoy hace 9 años en Kioto. O sea, nací y crecí en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, decidí venir a Kioto para aprender más de la cultura japonesa, que es lo que me apasiona. Y lo que más me atrapó al venir a Kioto fue la arquitectura. Como contabas vos, bueno, yo estudié un poco de diseño de interiores en Argentina. Así que ya tenía un interés por los espacios, el diseño, la estética, pero no sabía mucho de arquitectura japonesa. Eh, pero bueno, al venir acá y recorrer los templos en persona, eh, me di cuenta que sin saber mucho de budismo o sin saber de la teoría, eh, s- sentía que la arquitectura tradicional japonesa refleja muchísimo de la cultura de Japón. Y uno entiende muchísimo de esa mentalidad o los valores y la forma de pensar sin palabras. O sea que la arquitectura te muestra todo eso y eso me parece súper interesante y por eso me apasiona. Excelente. Qué buena manera de ponerlo, que te muestra la cultura sin necesidad de palabras. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, entonces el tema que preparé se llama Cinco características de la arquitectura tradicional japonesa y me refiero más que nada a templos, templos budistas, templos zen, también casas tradicionales y palacios. Y bueno, el tema es como súper amplio, se podría hablar por 20 horas si se quiere, pero intenté hacer como una síntesis de las cinco características que me parecen más lindas y más importantes y que a mí me llamaron mucho la atención porque son las más diferentes a la arquitectura occidental. Y bueno, estas son las cinco. Bueno, la primera sería: la arquitectura japonesa está hecha para contemplar a la naturaleza. Bueno, me llamó mucho la atención esto una vez que estaba leyendo sobre palacios imperiales, que en Kioto hay dos lugares muy importantes. Uno es este, que se llama Villa Imperial Katsura. No sé si vos, Ili, la conocés cuando viniste a Kioto. Conozco o recuerdo haber visto algo sobre Katsura en algún momento en las calles, pero realmente no conozco el lugar. Sí, la verdad que no es tan conocido, no sé por qué, porque es una de las obras más lindas. Yo tampoco la conocía igual, no se conoce tanto porque no aparece en las páginas así de Japón, de turismo, o en, no sé, en los lugares típicos donde uno busca para saber, no sé por qué, pero la verdad que es súper lindo y vale la pena visitarlo. Lo que sí es con reserva previa y a veces es difícil porque es con cupos limitados y bueno, es para grupos de... En general van estudiantes de arquitectura, pero realmente vale la pena ir porque es muy lindo y bueno, queda en Kioto. Excelente, buena recomendación de un lugar, de un muy buen lugar, un tanto escondido del turismo regular, Sí, ¿no? está bueno porque está bueno para cuando uno se quiere alejar un poco de los grupos de gente, de turistas. Aparte es un lugar muy relajante, tiene un jardín enorme y hermoso, así que sí, si quieren escapar de la gente, este es un buen lugar. Excelente recomendación. Bueno, entonces estaba contando como que me llamó mucho la atención que leí una vez que en las
residencias imperiales, muchas veces se diseña el jardín primero y después se diseña la arquitectura. Por ejemplo, en este mapa ves cómo la naturaleza tiene como mucho protagonismo y los pabellones o las casas de té que fueron diseñadas para el príncipe durante la época Edo están como dispersas en el terreno, pero claramente la naturaleza tiene como mucho protagonismo. Y bueno, los edificios, las casas de té, están dispuestas en el lugar, apuntando a lugares específicos que quieren que mires del jardín. Y esto me llamó mucho la atención, porque por ejemplo, si comparas con el Palacio de Versalles en Francia, que bueno, es un edificio magnífico y también está compuesto por el edificio, la arquitectura y un jardín enorme también que lo rodea. Pero justamente eh, el jardín es como un adorno o un complemento de la arquitectura, que es la verdadera protagonista. Y eso es normal para nosotros en Occidente, como que bueno, nosotros somos humanos, entonces construimos para nosotros y después el resto como que complementa nuestra experiencia. Pero en Japón es al revés, ellos diseñan primero el jardín y le dan todo el protagonismo al jardín. Y yo creo que esto viene mucho del budismo y del Shinto, que no sé si se conoce mucho en México la palabra Shinto. Digamos, para el público general, tal vez no sea algo tan conocido. ¿Quisieras explicarnos un poquito más de eso? Y sería como la religión, no sé si califica como religión, pero son creencias populares de Japón Ujú. que están basadas en respetar y agradecer a la naturaleza. Y bueno, esta forma de hacer arquitectura en la que la protagonista es la naturaleza me pareció como que resume mucho la mentalidad japonesa. Entonces, en la foto de abajo puedes ver cómo estás dentro de un pabellón y es un espacio muy minimalista con tatamis y las ventanas son ventanales enormes de piso a techo que enmarcan partes de la naturaleza específicos y se ve como si fuera casi un cuadro de arte y la naturaleza es la obra de arte. Sí, completamente. Justamente están como enmarcadas las escenas que, Claro, son como escenas. sí, ¿no? Después la segunda sería, la arquitectura japonesa es una colaboración de artesanías. Esto también me llamó la atención una vez que quería, por ejemplo, investigar quién construyó tal templo, quién construyó el castillo Nijo, por ejemplo, o la villa Katsura, que es la que mencioné recién. La verdad que no aparece el nombre de un arquitecto. Eso me llamó mucho la atención porque es como que para nosotros y en la época moderna es común que se asigne una pieza de arquitectura a una persona. Pero en Japón todo es como colaboración, ¿no? Sí. Y bueno, la arquitectura misma es una colaboración de artesanías. Entonces, los templos están hechos por carpinteros y artesanos. Y ninguno tiene protagonismo sobre el otro, sino que es realmente una colaboración entre todos. Y en estas imágenes, y vos seguro que fuiste a estos templos, el de arriba, ¿lo reconoces? Me parece parecido tal vez al Honganji. Sí, el de abajo es el Honganji, El que de es abajo es un el templo Honganji. muy grande y muy recomendable también en Kioto. Es un templo budista y el de arriba es un templo zen. Son dos tipos distintos, pero estos elementos se repiten en todos los templos en general. Y cada parte de un templo está hecho por un grupo de artesanos especializados solamente en esa parte. Entonces, tenés carpinteros, que son carpinteros de templos, exclusivamente de templos. Después tenés los shoji, que son las puertas corredizas con papel de arroz. A veces tienen vidrio también, porque, bueno, a veces son como adaptaciones modernas. También son artesanos que hacen shoji y que lo hacen durante décadas y a veces generaciones, ¿no? Generaciones de padres e hijos. Es muy común, ¿no? Esto de tener como el negocio familiar de la artesanía Claro. y se va pasando por generaciones, ¿no? Sí, todavía es muy común que se pase de padres a hijos y que mantienen ese oficio, ¿no? Y después los tatamis, que la palabra no sé si se escucha mucho en México, serían colchonetas, Sí, las que colchonetas o los tapetes tejidos que están ahí, que se muestran.
Sí, los que están en la foto de la izquierda, Ujú. que tienen este color amarillo, están hechos de paja de arroz. Y bueno, hay un montón de artesanos en Kioto que hacen solo los tatamis. Y bueno, así lo mismo con los herrajes, que son también como piezas de arte, los herrajes dorados, y los kawara, que son las tejas grises, y muchas veces tienen calados los escudos de la familia o un símbolo que representa el templo. Así que cada parte la hace un artesano que está totalmente especializado y hace a la perfección esa artesanía. Qué hermoso esta parte, ¿no? Todos colaborando. Sí, y espero realmente que se mantengan estos oficios porque son cosas que no existen en otros lados y tienen cientos de años. Y bueno, la tercera es la arquitectura japonesa, está hecha de materiales naturales. Esto quizás es como más conocido sobre la arquitectura japonesa en general, o sea que tiene mucha madera, que son todos materiales sustentables, ecológicos. Esta es otra foto de la Villa Imperial Katsura. Y bueno, como se ve en la foto, todo está hecho de materiales naturales. La madera, obviamente, que forma todo el esqueleto del edificio. Después las paredes, que son las paredes corredizas, eh, perdón, las puertas corredizas, que están hechas de washi, que es papel de arroz, y madera. Y después tenés paredes fijas, que generalmente eh, son muy finitas. O sea, Japón no tiene aislación acústica, casi las paredes son Sí. extremadamente finitas y todas hechas de material natural. En esta foto no se ve, pero el interior son como puertas con cierta rugosidad, son como ásperas y están hechas a mano con una mezcla de arcilla y yeso, todo hecho a mano artesanalmente. ¿Y qué más? Después tenemos los techos, que en este caso son como unos techos bastante particulares de esta villa. No me acuerdo el nombre técnico en japonés, pero son como unos listones de corteza de árbol. La Todos corteza. son materiales regionales de Japón. Y sí, es corteza de árbol cortada muy finita y superpuestas. Ok, hacen una especie de teja, entonces. Claro, es como una teja natural. Y obviamente no necesita tratamiento, impermeabilización, porque ya es corteza de árbol, entonces ya tiene todo lo que necesita para estar al aire libre. Después, bueno, algo que se sabe mucho de la arquitectura japonesa es que no usan clavos de metal, todo es por encastres y no usan metal casi, salvo en algunos herrajes, algunos detalles así, pero en general todo lo que es estructural usan materiales naturales. Ok, una pregunta que probablemente varios tengan en mente es, incluso las puertas exteriores, por ejemplo, bueno, aquí se alcanza a ver un poco de blanco, ¿no? Ujú. Incluso las puertas exteriores son hechas de papel de arroz, son así de delgaditas Las hacia el puertas exterior de la... exteriores, eh, o sea, la puerta principal yo creo que la hacen de madera, madera maciza, y es un poquito más gruesa. Ok, sí, Son como me un refería un portón. poquito más tal vez a estas ventanas. Ah, las puertas corredizas, Mm, sí, las exteriores en general tradicionalmente son así de papel de arroz, que dejan pasar la luz un poco, pero sí, es únicamente eso. A veces hay vidrio en algunos templos, en algunas casas tradicionales, pero eso es como una incorporación moderna que agregaron después. mm. Tradicionalmente eran así, todas de papel de arroz. Es todo natural, todo muy liviano también. Todo muy liviano, ¿cierto? En alguna ocasión escuché comentarios específicamente de Kioto, no sé cómo funcione en otras partes, algo acerca de que en Kioto los veranos son muy intensos y los inviernos no tanto, entonces las casas están hechas para ser frescas y no precisamente cálidas, Ah, sino... claro. Sí, algo que es muy diferente de la arquitectura occidental es justamente que no tiene mucha aislación, pero en Kioto en realidad, como es un valle, está como entre tres montañas, se hace como un microclima. O sea, todo lo que es calor queda concentrado y todo lo que es frío también queda, queda concentrado. Así que hace mucho frío y mucho calor. Pero ellos como que prefieren un poco soportar las condiciones del clima, porque es como que nada, la naturaleza, como que quieren estar en contacto con esas condiciones por más que sean duras.
Igual obviamente estos templos fueron construidos cuando no había calentamiento global, no era tan terrible, Sí. pero sí, es como que están acostumbrados a soportar un poco el frío y dejar que pase el viento fresco del invierno o el calor del verano, y de última usar accesorios o cosas que te refrescan, como usar abanicos, usar ropa liviana, en invierno ponerte muchas capas de kimonos o de ropa, y nada, bueno, soportar un poco el clima, es un poco la idea. Tiene sentido. La siguiente es la arquitectura japonesa tiene beneficios para la salud. Está, bueno, está un poco relacionado con lo que venía contando antes sobre los materiales naturales, que obviamente estar rodeado de materiales naturales es muy saludable porque no liberan sustancias tóxicas, es muy agradable al tacto. También el hecho de que en Japón, en todos los templos y santuarios, uno se tiene que sacar los zapatos, así que tiene contacto directo con la madera y realmente te cambia mucho el humor sacarte los zapatos y caminar un templo descalzo como si estuvieras en tu casa. Es una sensación muy rara y muy relajante. Y es muy raro estar en un lugar público con un montón de gente en medias caminando descalzo. Todos con los zapatos en la mano, ¿no? Sí, en la mano, a veces que en templos te dan unas bolsitas y pones ahí los zapatos. Pero bueno, es como que psicológicamente te ayuda mucho a relajarte. Hay muchas cosas como sensoriales y psicológicas que son beneficiales para la salud, que bueno, después voy a explicar un poco en la última, pero también como estructuralmente está hecha para, obviamente, soportar el clima de Japón, que como comentabas recién, Ili, hace mucho calor en verano y hay muchísima humedad en Japón. Y en Kioto más que en cualquier lado. Sí. No sé cuánta humedad hay en México, pero en Japón en verano a veces es 80% de humedad. En México es igual, no, no creo que sea igual. Em, en lugares como, bueno, playas, ahí sí, pues tienen más humedad. Pero bueno, yo, por ejemplo, estoy aquí en Monterrey y Monterrey es muy, muy seco. Muy Hay seco, lugares más claro. secos todavía, pero sí, mucho calor y muy poca humedad. Claro. Bueno, Argentina también hay partes secas y partes húmedas. Buenos Aires es bastante húmedo, se dice, pero Kioto se siente como el doble de húmedo, muchísima humedad. Entonces crecen mucho las bacterias si uno no es cuidadoso. Hay Sí. mucho musgo y hay muchos hongos. Entonces, todas las casas tradicionales tienen que tener muy buena ventilación. Entonces, siempre vas a ver, así como en esta foto, bueno, tienen los ventanales o las puertas corredizas que son muy grandes y se pueden abrir por completo para dejar pasar el aire. Y después ves mucho estos jardines interiores que están como en el medio del templo o de la casa tradicional. En este caso es un jardín zen que es muy lindo. Este es el templo Kenninji, no sé si lo mencioné. No, pero es bueno saberlo. Sí, este lo recomiendo totalmente visitar porque es un templo muy artístico y tiene jardines zen muy lindos. Y estos jardines zen, además de ayudarte a contemplar, a meditar, también tienen la función de ventilar, porque, bueno, en la foto no se ve mucho, pero arriba está totalmente abierto al cielo. Entonces entra el viento natural, entra también luz natural, lo cual ayuda a matar las bacterias, los microbios, y bueno, purifican el ambiente naturalmente. Por eso hay algunos lugares que no vas a ver aires acondicionado. Bueno, por ejemplo, en esta foto no ves ningún aparato, todo es ventilación natural. Y después algo que es muy llamativo y que a mí me gusta mucho sobre la arquitectura tradicional es que los tatamis, que son estas colchonetas de color amarillo, dice que tienen muchas propiedades para la salud. Esto no sé si habías escuchado, Iri, alguna Sí. vez. No, Ah, eso es bastante nuevo. porque bueno, al estar hecho de materiales naturales como junco de arroz, perdón, paja de arroz y juncos que están tejidos, o sea, es todo material natural, dice que tiene como unas propiedades que absorbe la humedad, justamente como es un país de muchísima humedad, Muy húmedo. absorbe, sí, y libera humedad.
Entonces como que regula eso en un ambiente y también dicen que es antibacterial, o sea, como que inhibe la, ¿cómo se dice?, la producción o el crecimiento de bacterias. Wow, Y además tiene un aroma que es espectacular, delicioso, sí. que también psicológicamente te transporta, no sé, es un aroma muy difícil de describir, ¿no? Sí, Es como pasto fresco y paja, es como, no sé, pero es muy relajante y siempre lo vas a ver en lugares que necesitas relajarte, como en estos templos para meditar o en los espacios como sagrados. También se usa mucho en las casas modernas, en los dormitorios. sí, Y también leí hace poco que tiene propiedades para ayudarte a conciliar el sueño. Esto es un dato que me encantó y yo creo que seguramente debe ser así porque como que purifica el aire, son muy frescos también y son sí, como rígidos, pero a la vez como que tienen un poquito de acolchonamiento, o sea, son muy sí. agradables. No, no sabía todas estas características sobre los tatamis, pero puedo confirmar que dormir en tatami es delicioso. Ay, sí, 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 sí. Yo no tengo tatamis en mi casa, pero me encantaría tener en el futuro, sobre todo por esa parte de conciliar el sueño mejor, me parece que es espectacular. Y cinco, la última es la arquitectura japonesa, es una experiencia sensorial. Bueno, se dice mucho que la arquitectura japonesa y los jardines también son sinestésicos. Sinestesia sería lo contrario a la anestesia. O sea, anestesia sería, bueno, como la ausencia de sensaciones. Entonces, sinestesia sería como lo contrario, ¿no? Como la gran cantidad de sensaciones. Entonces se dice que la arquitectura japonesa es sinestésica, tiene como muchas sensaciones físicas y eso es como muy único, ¿no? De la arquitectura. O sea, no lo veo en otro tipo de arquitectura. Sí, no, completamente. Ahora que lo mencionas, es cierto, tiene mucho sentido. Sí, esto quizás no lo entendía mucho sin haber venido a Japón y recorrer los espacios. Sí, Eh, entonces, bueno, trato con estas fotos de traer un poco más cerca esta experiencia, que espero que pueda, es difícil explicar, pero en Japón hay como muchos pequeños detalles que hacen que sea una experiencia sensorial y que con el cuerpo hagas cosas que te llevan a tener como ciertas actitudes. Entonces, por ejemplo, esto se le llama noren, que también no sé si es muy conocido en México o no, pero son estas pequeñas cortinitas que se ven mucho en tiendas japonesas o en templos también. En sí, casas personales no, más que nada en tiendas. sí. En la Y, escuela teníamos una, tal vez haya bueno, unos por ahí que se acuerdan. y es como muy característico de Japón, es como que te remite a Japón. Sí, Y o sea, la función es para que sea como una pequeña barrera suave entre el afuera y el adentro. Es como una transición, o sea, para que no entres de golpe a un espacio, sino que tenés como esa caricia que te hace la tela y además es como que uno tiene que hacer una reverencia para entrar. Entonces es como esta tela chiquita, esta telita tan simple, es como que te hace entrar con humildad a un espacio. claro. Sí, de la Claro. reverencia y entras. Y entras con conciencia de que esta no es tu casa, sino que estás entrando a un lugar especial. O estás entrando a un lugar diferente. Después, esto se le llama Genkan, que significa entrada, sería, o recepción. O sea, bueno, de esta foto estoy mostrando eh, la parte del piso de concreto, que es, o sea, Sí, apenas entras a una casa tradicional o en los templos también, tenés esta pequeña sección donde te sacas los zapatos y generalmente está hecho de un material así como, no sé cómo es, como crudo, ¿no? Un poco sí. más áspero, que es como una transición también entre el afuera, el adentro, y este Genkan está como en desnivel con respecto al resto de la casa. En esta foto, digamos que la entrada a el Genkan que estamos viendo es la puerta café de madera que está ahí a la derecha de la foto, ¿verdad? La entrada principal sería así, esa puerta hacia la derecha de la foto, Entonces, digamos, desde afuera entramos por esta puerta y llegamos a esta zona de la casa, ¿no? Al Genkan. claro, a la recepción, y ahí uno se saca los zapatos,
sí o sí te tenés que sacar los zapatos al entrar a una casa japonesa, no importa la excusa, no importa si tenés cosas pesadas, tenés que sí o sí siempre sacarte los zapatos. O sea, no hay excusa. Y Me contabas la vez pasada la experiencia, ¿no? De cargar un mueble a una casa, ¿no? claro, sí, yo antes trabajaba en un estudio de arquitectura y a veces cargamos muebles muy pesados de 80 kilos entre varios y teníamos que pasar el Genkan de la casa del dueño y igual la gente se saca los zapatos, zapatos para entrar. O sea, no hay excusa de que estás cargando algo que pesa 1 tonelada, te sacas los zapatos como sea, sin soltar el mueble y sin dejarlo en el piso. Y casi que ordenando los zapatos, acomodándolos así bonitos, ¿no? Claro, también hay que ponerlos como orientados hacia afuera. Sí. O sea, no puedes dejarlos desordenados así como vienen, sino idealmente no tenés que poner. Idealmente, no todos lo hacen, pero sí. Y bueno, esto lo que te hace es que te quites los zapatos y dejes como la suciedad afuera y bueno, hagas un paso más para subir a tu casa o la casa de quien sea. Y eso, bueno, es muy higiénico por un lado, pero también es como que psicológicamente te hace como, al hacer ese escalón, o sea, de subir, hacer el esfuerzo de subir, es como que yo creo que te mentaliza a, bueno, es como que de acá empieza mi intimidad, acá empieza mi casa, y te relaja de otra manera también. Bueno, y esta es la última, que es súper importante porque son las casas de té, que Ili vos conoces muy bien seguramente. Sí, me Y encanta. sí, y son una experiencia sensorial como completa. Y algo que es súper llamativo es que la puerta es este cuadradito que se ve en la foto, que tiene el mismo tamaño que la ventana de arriba, o sea, Sí, es un pequeño cuadrado, y esa es la puerta de entrada. Y esto es a propósito, es adrede, porque, por ejemplo, en la antigüedad, cuando llegaba un samurái a la casa de té, esto te obliga a hacer la reverencia para entrar a la casa de té, con respeto, con humildad, y arrastrarte un poquito para entrar, y además dejar todas las cosas, la katana, todas las posesiones materiales, las dejas afuera. sí, Entonces, eso también como que sensorialmente te lleva a entender cómo comportarte o cómo sentirte y con qué actitud entrar, de humildad, de respeto, de despojo y también de apertura, como de entrar con mucha vulnerabilidad. Y lo increíble es que nadie te lo dice con palabras, sino que te lo dice todo la arquitectura. sí, va bastante ligado a lo que mencionabas también hace rato sobre el budismo, ¿no? No tienes que saber mucho de budismo para llegar a un templo y sentir las cosas que ellos profesan, digamos, ¿no? Claro, eso me parece increíble, como que no necesitas tanto que te enseñen, sino sentir, o sea, recorrer el templo o el santuario y vas a ir sintiendo y entendiendo la relación con la naturaleza, el lugar que tiene que ocupar el ser humano con la naturaleza, y todo te lo dice la arquitectura, sin palabras. Es precioso. ¿Alguna vez recibí un comentario o una explicación? Esto era más sobre comida, pero creo que también podría aplicar un poco en la arquitectura. Una vez me estaban explicando cómo precisamente esta experiencia sensorial en cuanto a la comida. Me decían, es que puedes ver el platillo y el platillo se ve hermoso, se ve estético, se ve cuidado. Entonces Ujú, disfrutas con la vista ese platillo. Te claro, acercas, hueles y el aroma del platillo también es agradable. Entonces ya van dos sentidos, ¿no? Después, al probarlo, no solo son las texturas o sea, están las texturas, están los sabores, así que tienes como una gran cantidad de, de, claro. de sensaciones con Entonces, una sola experiencia, ¿no? claro, sí, tal cual. Sí, se repite en todas las como disciplinas japonesas en general. Es como, casi nunca es un sentido, es como que hay muchos al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero como que gradualmente y te van llevando como a esa experiencia de algo, que puede ser algo muy simple, como un wagashi, o bueno, el matcha, una ceremonia del té, que bueno, no es algo simple, pero es como, un tazón de té, y sin embargo pasan un montón de cosas antes, y hay menos palabras y más de esto, más sensaciones, más ruidos, más sentir,
tu experiencia en ese lugar y muy pocas cosas explicadas con palabras. Sí, Bueno, y esas fueron las 5 características más importantes de la arquitectura tradicional japonesa. Y bueno, espero que les haya gustado. bastante, bastante. Muchísimas gracias. Una charla muy, muy educativa, muy interesante. Me encantan los detalles. Se nota que también te gusta fijarte en esos detalles. Eh, Sí, sí, y acá en Japón está lleno de detalles. O sea, cuanto más investigás, más descubrís otras cosas. Así que es como que no se termina nunca de aprender sobre Japón. Definitivamente, sí, definitivamente. Excelente. Muy bien, Erika, antes de terminar, antes de cerrar la plática, me gustaría saber si tienes, por ejemplo, alguna recomendación de lugares. No sé si nos pudieras repetir un poquito los lugares que mencionaste o Sí, algún otro. dale. Sí, recomiendo mucho los lugares que mencioné en la charla, que personalmente son mis favoritos, pero realmente los recomiendo porque son espectaculares. El primero se llamaba Villa Imperial Katsura. Está en Kioto, está un poquitito alejado de la ciudad, pero es, no sé, media hora en bus. Y se pueden fijar en la página web que tiene como un sistema de reservas para ir a un tour, o sea, una visita guiada que las dan en inglés también. Está en inglés y en japonés. Y el precio es accesible también. Oh, ok, Y bueno, bueno saberlo también. Eh, ese, y después ujú. los otros templos, recomiendo el templo Kenninji, también en Kioto, y el Higashi Honganji. Gracias, Honganji. Esos son dos templos. El primero es un templo zen, que tiene todos los jardines que mostré, los jardines zen, y el segundo es un templo budista enorme y que queda muy cerca de la estación de Kioto, así que lo van a ver cuando se lleguen a visitar Kioto. Sí, está Así súper cerca de la estación y creo que incluso es como de los templos budistas más grandes que hay en la ciudad, por lo menos, ¿no? sí, yo creo que es de los más grandes. Muy bien, excelente. Muy bien, y ya por último, antes de cortar también, me habías recomendado un libro, no sé si pudieras también mencionarnos ese libro. Sí, les quería compartir este libro que creo que fue uno de los primeros que me compré cuando vine a Japón y quedé como alucinada con los templos y lo sigo teniendo, obviamente. Bueno, lo compré acá, pero yo creo que se consigue en Amazon y además está en japonés y en inglés. Ok, Se llama Kyokai, que es límites. La traducción sería una técnica japonesa para articular el espacio y tiene muchas imágenes y muchas explicaciones de muchos elementos de la arquitectura japonesa y muchos límites que no son físicos, sino que son como psicológicos o sensoriales, como el Loren de la cortinita que estaba explicando antes. Así que es un libro muy interesante. Les recomiendo este. ok. Y está como supervisado editorialmente por Kengo Kuma, que es un arquitecto contemporáneo muy famoso. Ok, excelente. Suena como una buena, no sé si decir introducción, pero buena presentación de límites y de este tipo de conceptos, ¿no? De Sí, adentro sí, afuera o cosas por el estilo, ¿no? sí. Y no hace falta saber de arquitectura para disfrutar un libro así, es súper ameno para leer. Excelente, excelente. Aparte accesible. Pues muchísimas gracias, Eri, por toda esta plática tan interesante. Muchísimas gracias a todos los que vieron esta plática y pues esperamos tenerte con nosotros de vuelta en otra edición del festival. Bueno, muchas gracias, Ili, por invitarme y bueno, espero que les haya interesado esta charla y poder haber contagiado un poquito mi pasión por Japón y por la arquitectura. Yo creo que sí. Muchísimas gracias.